que ser contundente en las acciones que está tomando, viables o no. ¿Y a qué me refiero con viables o no? Hay algunas que sí, con la capacidad que tiene como mandatario y bajo conceptos importantes como emergencia fronteriza o emergencia energética, puede llegar a lograr. Pero otros que no podría, como por ejemplo el retiro de ciudadanía a hijos de migrantes indocumentados, pero nacidos en Estados Unidos, eso pues sabemos y se ha dicho que violenta la enmienda número 14. Y como ese tipo de situaciones, vamos a ver defensa por parte de nuestros connacionales y otros migrantes respecto a varias de estas decisiones. Sin embargo, hay que señalar que el comportamiento de Colombia nos deja una lección. No hay que precipitar, sí hay que tener la cabeza muy fría antes de asomarnos al balcón, dirían los negociadores, antes de saber cómo vamos a actuar y cuáles son las cartas que tenemos para poder hacer un quid pro quo o una negociación balanceada. La mandataria mexicana ha dado una lección de cautela, sin sobrereaccionar, sino más bien, en lugar de ser reactiva, siendo activa respecto a las posturas que el mandatario ha tenido, que finalmente también son, como buen negociador que es, en esencia, en el periodo pasado Trump fue un outsider, venía del ámbito empresarial, no era un político versado, y ahora lo vemos ya con una capacitación extensa, fue mandatario, luego 4 años en campaña y ahora lo es. Esta sentencia es precisamente mantener el Estado de Derecho, preservarlo, cuidarlo, protegerlo. Recordemos que quienes están autorizados para reformar la Constitución ya incorporaron esta reforma para establecer la elección de personas juzgadoras para que los ciudadanos, las ciudadanas, a través de su voto libre, secreto y directo, determinen quién los va a representar en el Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, esta elección tiene evidentemente el carácter de electoral. Si partimos de esa premisa, que también ha sido reconocida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución Federal establece que este proceso no puede suspenderse de ninguna forma. Y en ese sentido, la causa extraordinaria que se suscita actualmente, como es la negativa del Comité del Poder Judicial de la Federación como órgano electoral de cumplir el mandato constitucional de continuar con el proceso de elección, obliga a que venga un cumplimiento sustituto. La propia Corte ha establecido en distintos precedentes que se puede realizar este cumplimiento sustituto. ¿Por qué? Porque el artículo 17 constitucional establece que la justicia debe ser completa. A mí me gustaría analizar cuál es el origen de toda esta enorme y fracasada acción política del señor Petro. Él dice que el gobierno de Estados Unidos maltrató a los colombianos que iban en los aviones militares que los dejarían en su país de origen. Y que como él estaba muy preocupado porque los americanos habían actuado mal en contra de los colombianos, él actuó peor en contra de los colombianos. La lista por detallada que acaban de compartir, porque hay varios nombres que además son de muy reciente agregación, aunque, como muy bien explicaron ustedes, ya habían levantado la mano anteriormente. En las últimas horas, en mi caso particular del seguimiento que he estado dando, la que me llama la atención es la nota alrededor de la posibilidad de la compra entre Oracle y Microsoft, haciendo una alianza, Oracle llevando, digamos, la batuta, en la que, si recuerdan, en la semana pasada, el presidente Trump en una conferencia de prensa, hablando del proyecto Stargate de inteligencia artificial, medio embarca justamente a Larry Ellison al presumir y decir, Larry, negociemos frente a la prensa, y plantea justamente la opción de una compra de TikTok en el que pudiera ByteDance preservar una pequeña participación dentro de la compañía y el resto de la participación comprando la Oracle junto con Microsoft le daría el control del algoritmo, de la retención de datos, el contrato del hosting de los contenidos ya lo tiene Oracle, que esto es importante y lo estaban ustedes también referenciando, junto con Microsoft, que tiene una plataforma Azure de hosting también muy avanzado. Deporte de alto riesgo y nos vuelve a hacer quedar mal, aunque pues con toda franqueza
nada que reprocharle a Josh Allen, salvo que tuvo la oportunidad de cerrar el partido y por una u otra cosa no lo consiguió, dejó vivos a los Chiefs, y cuando Mahomes tuvo la oportunidad, bueno, pues se acabó el tiempo y está por quinta ocasión en 6 años en el Super Bowl, algo que nunca había pasado en la NFL. Es impresionante lo que ha hecho Mahomes en su carrera. Nunca ha dejado de asistir a un juego de campeonato, ¿no? De la Conferencia Americana. Híjole, sí. Yo no sé quién más pueda presumir de eso, José Pablo. Más allá de Brady, pero no sé. Pues solo Brady. Yo te diría que el tiempo que me ha tocado ver la NFL, ¿no? Más de 40 años, son estos los dos jugadores que yo considero están muy por encima del resto en términos de cómo entendieron la posición, cómo la interpretaron, al nivel al que la llevaron, pero sobre todo en cómo fueron capaces de sacar casi siempre, ¿no?, sus mejores actuaciones en partidos como el del domingo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.